Empezamos. Arranco, ¿sí? Vamos. Quiero dedicar esta charla a Gregorio Kaminsky, profesor de esta casa, mi amigo de toda la vida. Gregorio Kaminsky supo ayudarme a orientar mi conocimiento hacia un lugar de la filosofía en su posible articulación con el arte. Es importante para mí, dada su muerte hace 2 años, tenerlo hoy conmigo. Me escribe Maximiliano VI, que tiene nombre de rey, pero es actor. Me escribe luego de la clase del lunes en Londres. Me dice: deseo mucho escuchar a un Jorge que nos hable de su experiencia y cómo fue creando su técnica y por qué uno debería conocer una alternativa viable y posible en estos tiempos, distintas a otras técnicas que hay en el mercado teatral. Bueno, debo reconocer la dificultad de responder a su iniciativa. Sin embargo, su inquietud me ayudó a precisar una obsesión que precede mi trabajo: los 3 ejes. ¿Qué son los 3 ejes? Que lo que escribo en los libros sea lo que haga en las clases, y lo que hago en los ensayos, y lo que acabo en los espectáculos que dirijo. Desde el año 2007 hasta la actualidad es lo que he intentado: la coherencia entre los 3 ejes. Lo que voy a leer ahora es una introducción incorporada para la charla de hoy. Hasta hoy esto que voy a leer no existía. Este trozo que voy a leer ahora no existía. La tradición del pensamiento, de la cultura, de lo teatral, que acaba en nuestros días por ser entendida como la ausencia de técnica, nos obliga a profundizar en un cierto litigio que es necesario interpretar. No es un accidente que se pueda hacer a un lado como si se tratara de un escollo teórico. Hay que impregnarse de condicionantes tan añejos como profundos, manantiales denunciados que todo lo inundan, de conceptos que hacen del pasado el gran viaje desde la palabra libro a lo que me atrevo a denominar el cuerpo de lo escénico. Un pensamiento que es universal deberá ser desplazado por una naciente singularidad, menos egocentrista y más creadora. Descubrir una vía de acceso diferente construirá puentes diferentes entre las realidades de los artistas y esa otra realidad que se construye en cada ensayo para ser convertido a lo largo en un hecho escénico. Se trata de superar el patrón que identifica lo lingüístico y su definitiva impregnación en la cultura teatral como si fuera la identidad del hecho escénico por excelencia. Incluso un cierto grado de admiración por el universo de lo off nos recuerda que las tendencias emergentes pueden llegar a la cima de la aceptación. Las democracias occidentales son permisivas a las formas transgresoras, a la cultura ya instaurada. Las reliquias de la tradición dan permiso para que surjan semillas que a lo largo serán metabolizadas. Nuestro teatro es tolerante desde sus convicciones más íntimas, pero siempre que estén actualizadas por la fuerza mercantil de la sociedad que lo protege. Una teoría de la técnica de lo teatral que se enuncie como construcción y no como obsesiva dependencia de palabras ya construidas, nos impulsa a volver a pensar la identidad de cualquier realidad que se piense para ser significada. El desprestigio de los modelos de producción asumidos como poner en pie las obras no es equivalente a las necesidades imperiosas del mercado. Son pilares del orden mundial en la cultura occidental surgidos después de la Segunda Guerra Mundial. Los modos de producción y su relación con lo artístico serán un principalísimo reto
de los años por venir. Esto no lo había leído hasta ahora en ninguna de las charlas que he tenido. A partir de ahora, con algunas correcciones, son las charlas que vengo teniendo alrededor del último mes y medio en distintas universidades de Latinoamérica. El origen de la técnica o el destino del teatro. El teatro debe avanzar hacia atrás, recuperar el origen de algo que surgió cuando el ser humano no se preguntaba por la inserción del arte en un mercado más o menos globalizado. Y logró, en algún momento de la historia, encontrarse con la pasión de un juego y lo proyectó en un arte que acabó siendo el de la interpretación. Un tema que nos interpela. 4 esferas. Nos contemplan siglos alrededor de ellas. Constituidas estas 4 esferas, somos deudores de lo mejor de la historia de la escena, pero también de vicios endémicos y tradiciones estereotipadas. Nos cuesta mucho salirnos de ahí. Hablemos. Primera esfera. Hay una cosa que es lo real. Eso que ocurre. Segunda esfera. Hay otra cosa que es el pensamiento. Una consecuencia de lo real. Tercera esfera. Hay otra cosa que es la palabra. Lo real y el pensamiento remiten a ella. Cuarta esfera. Hay una cuarta cosa, según Derrida, la escritura. Con todos ellos hemos constituido lo teatral. Hemos sido entrenados para tener una forma de mirar la realidad y eso nos lleva a la palabra. Es necesaria otra mirada y eso tiene que ver con otros valores que hay que conquistar. ¿Cómo se articula una visión de la realidad de la escena, de eso que podemos denominar lo teatral, con el sentido de una profesión que necesita exhibir lo que hace y que se alimenta del deseo de llenar los espacios teatrales en donde se actúa y al mismo tiempo tratar de superar los viejos males de la carencia de una técnica interpretativa? ¿Cómo podemos salirnos de la estereotipada y tan posibilista naturalidad sin que haya pérdida de los espectadores que persisten en su fidelidad al teatro y que podamos suponer que hay un espectador que no está prisionero del teléfono móvil? Un nuevo espectador al cual podemos convocar a una ceremonia de lo teatral. No quiero aceptar una convención establecida que me dice que hasta ahora los actores y las actrices se han encargado de interpretar a los autores. Quiero afirmar hoy aquí que de lo que se trata es de transformarlos. Transformar a los autores mientras se crea la realidad de la escena. No acepto que el sujeto actor, actriz, sea devorado por un modelo que le niega al arte la posibilidad de ser transformador de lo cultural y, por tanto, también de lo social. En el año 2007 me distancié de forma definitiva de una práctica profesional que me impedía seguir dando clases y escribiendo libros. Mi discurso, vaciado de correspondencias éticas, me dejaba muy solo con mis contradicciones. Lo que quisiera transmitir con esta aportación se sujeta a una intención: abrir, reformular y retomar espacios del pensamiento y la práctica donde se hacen más visibles los vínculos entre lo ideológico y la realización de nuestro trabajo. Me pregunto si hay todavía algo para hacer en el universo del arte, de lo teatral, en un tiempo de crisis. Las respuestas flotan en el viento. Sobrevivir como cada uno pueda. Se trataría de no pasar de la crisis a la depresión. Crisis es la del otro, depresión la nuestra, cuando no podemos incorporarnos por la mañana para ir a ensayar. Quiero entender hoy junto a ustedes que nuestra postura es ideológicamente comprometida cuando el arte que nos interpela nos llama a la urgencia del debate. Al respecto, creo que venimos cometiendo una y otra vez
los mismos errores. Identificamos mal los antagonismos y acabamos dando batallas a favor de lo que creemos combatir. El arte y nuestra espiritualidad, unida a su existencia, nos confiere vivirlo como una promesa de trascendencia. Sin embargo, hay pocas cosas más efímeras que las artes escénicas, y eso es lo que las hace trascendentales. Descubrir la trascendencia es una tarea, pero no se descubre en la literatura. Hay que detectarlo vez a vez, en cada momento en que uno se enfrenta al desasosiego o la carencia o a la búsqueda neurótica de una certeza que, como es obvio, solo existe porque no existe. Tampoco está mal entretener, excitar, divertir, pseudoarte, dice Benedetto Croce. Pero si conseguimos solo rentabilidad social o económica gracias a ello, ¿no tenemos la sensación de perdernos algo? ¿Algo de un orden por completo espiritual? Puedo imaginar lo que algunos de ustedes están pensando. Viejo discurso de un viejo maestro de los años 60, inspirado en Jean-Paul Sartre, o en sus batallas culturales con Heidegger, con Althusser, con Adorno, y al final con Lévi-Strauss y el estructuralismo. Es factible que alguna lectura de esa índole me haya inspirado. En todo caso, he leído respecto a esas confrontaciones mucho menos de lo que hubiera deseado, pero no responden al ideal de debate que pienso para los que compartimos el arte de la escena. Me preocupa, y me ocupa hace muchos años, en mi elaboración teórica contenida en mis libros, el lugar del pensamiento comprometido en el arte como constructor de poética sin que me impulse como reivindicación ninguna vocación transformadora de la realidad. Trato de escapar de la metafísica de la revolución. Es decir, si la realidad no es fácil de cambiar y constatamos una y otra vez que el sistema imperante se ocupa de recordárnoslo, ¿por qué no empezar por uno mismo, que es más factible? La escena, y esta es una universidad donde se forma gente para la escena, si no posee una técnica que la impulse y renueve, es un arte de holgazanes. Si asumimos nuestro trabajo en cada ensayo, no como la puesta en pie de palabras, sino como lo que construye y constituye algo nuevo y revelador, no escaparemos de lo que ya han construido otros. Si asumimos la técnica como lo que ocurre en cada ensayo, no acabaremos arrepentidos de pertenecer a un universo económico y social que impone un principio regulador, el de conseguir con el mínimo de energía el máximo de resultado. Si aprendes a copiar la vida y consigues ser lo más natural posible, ¿para qué necesitas ninguna opción técnica? ¿Es factible desarmar un dispositivo tan arraigado para asumir otra forma de pensar y pensarse uno como creador en el marco de los ensayos? Sí, es factible. Actuando o dirigiendo, pero habitando con técnica y deseo de imaginar el momento de conocer y construir, se revela lo más atrevido y digno del acto creador. Hace unos meses, un actor con quien he trabajado en varias producciones me contaba su satisfacción en los comienzos de los ensayos en teatros oficiales. Me comentaba que la voluntad de quienes ejercían el rol de dirigir era dar libertad para investigar sin imponer resultados prematuros. Sin embargo, el impulso inicial duraba como mucho 2 semanas. A partir de ahí, la urgencia por resolver se instalaba y llevaba a quienes dirigen a ejercer el rol desde la autoridad de un saber previo
para ordenar e imponer el desarrollo de la búsqueda en el ensayo. No es difícil de entender. Es muy complejo gestionar la libertad. El espíritu creador de una puesta en escena resuelta en un escritorio no parece querer someterse a la imaginación de los que actúan. Y es correcto. Nadie debe someterse a nada. Es entre, no en contra, ni a favor. La gestión del entre es lo complejo. Descolocar la versión instituida, la del significado, para que aparezcan todas las versiones imposibles, esa es la opción ético-técnica y esa es la gran dificultad. El arte no es ciencia ni metafísica, pero es las dos cosas. ¿Y eso cómo se hace? ¿Qué es lo que está en juego en un ensayo? Un proyecto hipotético de libertad habitualmente maltratado por el autoritarismo. El cuerpo es lo que muestra, el ADN se oculta. El cuerpo es lo que construye y expresa, el ADN inspira. Cuerpo del intérprete, eso que hay que poder escuchar, eso que el portador debe exponer como parte del deseo de ser escuchado. Es necesario desmoronar para iniciar otra construcción, la de la libertad que es previa a las formas instituidas, establecidas. Una libertad muy relativa a cada proceso, algo que nos cuesta asimilar y asumir. Me voy a Ámsterdam, Spinoza, 1600. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. ¿Queremos averiguarlo? La técnica es fe, primero hacemos, luego entendemos. La filosofía se basa en la razón y la religión en la fe. El arte es la transacción perfecta. Para mí Spinoza hizo la transacción y yo entendí. Luego vinieron Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida y algunos más. También ayudó Freud con el malestar en la cultura. Entre todos, más todos los maestros de la escena que me precedieron, me salvaron del amor por la ignorancia. El ensayo, en lo real, como instancia de desarrollo de algo concreto y real, deconstruye para construir. Esa es la plataforma crítica que debe asumir el actor de nuestro tiempo y los equipos de trabajo debemos auspiciarlo. Salirnos de la lógica de la dirección de escena como apropiación, de poner de pie los textos como norma instalada, una lógica tan antigua como enraizada, tan profunda como asumida con tremenda fuerza en el paradigma político actual. El neoliberalismo, como constructor de discurso, también se ocupa y lo hace a tiempo completo de nuestro trabajo. ¿Con qué podemos responder? Con un binomio: conocimiento y expresión. Si uno sabe mucho de algo y se dedica únicamente a ponerlo de pie, anula la opción de conocer para llegar a un sitio donde no había nada hasta que uno haya llegado. Eso que el ensayo debe permitir descubrir. Cuando se plantea en un inicio de ensayos, vamos a establecer un problema gnosiológico. Vamos a instalarnos en este comienzo para conocer lo que no hay. La primera pregunta que el que actúa se hace es: ¿cómo se puede conocer lo que no existe? Este es uno de los problemas que tenemos. Porque si existe algo, es un texto escrito. El texto escrito es algo más que un punto de partida, algo que puede permitir iniciar un conocimiento. El desarrollo de ese conocimiento tiene una base estructural, la tiene, porque en última instancia se trata de una estructura de lo lingüístico que evoluciona hacia un acontecimiento. De una estructura de la palabra tenemos que llegar a una estructura de un acontecimiento que no existe, que no está, que hay que crear. Estoy absolutamente seguro de que el 99% de los aquí presentes, si yo les pregunto, ¿cómo es posible que ustedes hayan visto del mismo texto el peor espectáculo y también el mejor? Me van a contestar:
Y porque el teatro no es solo un problema lingüístico. Entonces, si no es solo un problema lingüístico, y los procesos son los que garantizan la aparición de algo que no se cifra en el lenguaje, habrá que permitir que el ensayo autorice a conocer y no solo a expresar significados. Mis libros pretenden ser un ataque contra la degeneración ética y técnica de lo teatral cuando queda atrapado entre la estética de la naturalidad y las exigencias del mercado. La astucia del cuerpo renueva mi compromiso con lo ético a partir de lo técnico. La astucia del cuerpo es mi último libro. ¿O es al revés? Buena pregunta para sostener. Este marco puede ser adecuado para reflexionar. Una presión desesperada por producir se articula con una fuerza devastadora con el rendimiento y la rentabilidad económica. Eso se lleva por delante todo un horizonte de realización personal junto a los demás. La obsesión por producir nos hace emprendedores, nos inhabilita para avanzar hacia atrás. Lo de ir al origen es el gran desafío del actor. No ser original, que es algo opuesto a ir al origen. Avanzando hacia atrás, se revelan algunas cosas y no tienen que ver con las palabras, ni con la renuncia a una retribución por el trabajo realizado. Eso que ocurre en cada ensayo sigue siendo lo que nos diferencia. El origen está en saber qué hacer para que ocurra. Hablemos entonces de lo que no ocurre y de lo que puede ocurrir. Un destino incierto asoma ante los barrotes del encierro domiciliario, de los confinamientos que nos hicieron por suerte cómplices por un rato de los ecologistas. Ahora las ciudades están más limpias, los ríos más claros y los teatros más vacíos. Muy buen momento para decir no. Es también una forma de afirmar, afirmarse al negar. Negarse a ser una máquina de rendimiento y producción. Eso afirma la condición de ser defensor de esa otra cosa que lo artístico representa. Si aprendemos a cambiar nuestro deseo mientras estamos creando, se va reorganizando el tejido de lo social desde lo personal. Vivir en una sociedad que cada vez tiene menos interés en participar en los procesos sociales ha impulsado a los profesionales de las artes a someterse a mandatos de egocentrismo sobre los cuales organizan sus prácticas de trabajo. Si el arte encargado de reflejar el mundo descubre otros procesos y otras formas para contar la historia del humano, un destino por escribirse asoma en medio del desastre. Eso que en principio es invisible se hace tangible en el encuentro para crear. Valores que dan un sentido y que las atrocidades no logran destruir. Como si el arte pudiera permitirse ser la última trinchera de lo soberano, el resto de los anticuerpos que nos quedan por utilizar. Mujeres y hombres de la escena, sin estar comunicados de manera presencial, estarán más conectados entre sí por las nuevas tecnologías como lo estamos haciendo en este instante. Surgirán nuevas expectativas respecto a los momentos y espacios de encuentro en lo real. Tanto la formación como el entrenamiento se desplazarán hacia lo virtual, no solo coyunturalmente como se están dando en estos días. La fe en el arte no se perderá. Cuando nos reencontremos para ensayar o en los teatros para hacer espectáculos, habrá algo diferente para transmitir. La experiencia de lo vivido como marca indeleble de algo difícil de olvidar no ayudará a superar el posibilismo mediocre tan instalado en nuestro trabajo. Menos búsqueda de rentabilidad es menos censura democrática.
las empresas de lo teatral, tanto las privadas como las estatales, se han especializado en censurar proyectos por no resultar rentables. Tendrán que iniciar las cuentas desde cero, como mucha gente de la escena hace años que lo viene haciendo. Lo teatral como fenómeno productor de cultura no ha podido meterse del todo en el mercado. Eso lo ha salvado. El agotamiento histórico del proyecto neoliberal ya no puede seguir despreciando lo artístico con el propósito de preservar la rentabilidad del capital. Un sistema social deteriorado acaba pervirtiendo los espacios de supervivencia de los bienes culturales. Con la existencia humana en juego, se clarifica lo esencial. El arte seguirá salvando vidas. ¿Por qué? Crea comunidad, real o virtual. Escindido del mercado, arroja y arropa al individuo en una opción vital salvadora. Sin la aceleración que acaba siendo un ansiolítico, preservando la ritualidad de los procesos cognitivos para salvaguardar los procesos de los resultados prematuros. El narcisismo puede ser bien instrumentado sin que la búsqueda del bienestar instale la codiciosa alianza con el deseo. Eso que parece ser irrefrenable, poder desear algo solo cuando se desea lo que tiene el otro. Mirarse todo el tiempo el ombligo cada vez es menos negocio. El arte se ha especializado en resistir a la muerte. Sigue teniendo discurso ético y estético, aunque ha sido comprado y vendido sucesivas veces. Tan fugaz como eterno, seguirá teniendo su discurso interno. El teatro no puede fingir inocencia, no sabe hacerlo. Los actores isabelinos descubrieron el amor antes que Herbert Marcuse, que Wilhelm Reich o Erich Fromm. Se traicionaban por pasión o para poder formar una nueva compañía. Fueron precursores de la modernidad. El teatro, quizás como bastión de resistencia después del desastre. No porque en un ensayo o en un estreno se libren batallas decisivas, más bien por lo opuesto. El nihilismo nietzscheano es aún reparador. El arte demuele la falsa comprensión de lo nihilista como el no creer en nada. Allí donde no se cree en nada es donde el capitalismo se ocupa de generar ofertas para inventarse algo en lo que creer. La opción ética del arte no niega el vacío, lo integra. El actor no será mercancía porque esa lógica no le pertenece. La presencia de la cultura en lo social hace a los seres humanos más felices. Es una lucha que comienza por uno mismo. Ni el mercado ni lo administrativo resuelven el problema. Se trata de conseguir encuentros en lo virtual o lo real para que circule la experiencia. Eso repara una y otra vez un tejido de lo teatral que el capital ha querido incluir en su balance de ganancias y pérdidas. No puede. El goce de la creación le pertenece al creador. El goce de la creación le pertenece al creador. Los que se oponen no captan la verdadera naturaleza del compromiso, pero existe. Ahora que la muerte se asoma como la amenaza globalizada, los lazos con el otro nos inspiran para disfrutar creando vida. La pulsión de muerte nos convoca cuando lo simbólico no funciona. Ahora tiene que funcionar. Debe entrar en el juego de la respuesta vital. La pandemia, el confinamiento, para evitar el contagio de un virus que también mata, nos incitan a lavarnos las manos muchas veces al día. Luego de lavarnos las manos,
la gente de la escena no queremos ser como Poncio Pilatos. No nos lavamos las manos. Tenemos que hacer lo que podemos para poder hacer lo que sabemos. Los ensayos, el conocimiento, la imaginación convertida en acción nos necesitan sucios e implicados. Nos deben pescar con las manos en la masa, virtuales o reales, pero inmersos en ese lugar de lo creador, actrices o actores sembrando. La crisis que vivimos es antropológica. Hoy la pandemia y su repercusión en lo económico es la manera en que nos afecta, aunque los polos se seguirán derritiendo. El arte de la escena de seguro no transforma las ciudades, pero puede cambiar a la gente. Depende de cómo se haga y no solo lo que se cuente. La añeja cultura de masas era solo cultura del entretenimiento. ¿Lo sigue siendo? El buen teatro no es solo mensaje, una palabra demasiado gastada en los años 70. Me decían en España cuando yo llegué en 1976, contra Franco actuábamos mejor. Era muy lógico. Lo que interpelaba era el mensaje. Peor o mejor realizado, lo que mandaba era la confrontación contra la dictadura. Hoy en nuestro tiempo, de nuestras ciudades concernidas en el dolor y la esperanza, el buen teatro se hará con el compromiso del que lo hace para transformar al espectador con el que está conviviendo durante la obra de arte. El contenido es el trabajo de la actriz y el actor, no solo lo que dicen. Sin eso que pasa en cada ensayo, el teatro no podrá volver a pensar. El actor tiene historia porque ensaya, no porque estrena. Porque ahí descubre la técnica. Ya no más palabras que sean deudoras de una ideología. En el teatro que vendrá, la ideología se escribe con el cuerpo y con las convicciones de quienes han creado la verdad de la escena. El destino del teatro se escribe en cada ensayo. Esa gente que hacen el teatro de nuestro tiempo tienen ahora una palabra diferente. La tendrán instalada en sus cuerpos. El teatro tradicional nos hablaba de cultura. La palabra escrita es cultura. A esa cultura se le opuso la cultura americana para Hollywood, la de la emoción. Ha llegado el momento de instaurar una nueva cultura de lo teatral. Y esta va de la mano de la técnica y por ende del territorio que se le confiere al ensayo como el lugar del origen de lo técnico y lo ético. Las actrices y los actores de nuestro tiempo tienen el nuevo valor que le otorgan al ensayo y por eso podrán tener en su talento y sus capacidades el destino del teatro. La acción no para ilustrar y describir, la acción que construye y constituye el valor máximo de lo teatral. Gracias, nada más.